Oye, esto está hecho para ti, Mark. Es muy alto. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Están todavía despiertos también? Ya. Vamos, porque el rating, yo creo que hiciste una muy buena pega, Isidro, espero por capitalizar eso. Bueno, yo creo que es muy bueno el espacio que me tocó a mí en el lugar, porque Isidro creo que nos dio una súper buena explicación de cómo funciona y cómo opera, ¿no es cierto?, esta ley, y yo soy una de las empresas, ¿no es cierto?, que estamos dentro de lo que es envases y embalaje, dentro de la ley REP, y yo les voy a contar lo que significa una empresa como Coca-Cola, cómo implementa esta norma, entendiendo, y es importante contarles que las metas que tiene Coca-Cola a nivel en el mundo y por supuesto en Chile van muchas veces más allá incluso de alguna de las metas que tiene la propia regulación que estamos viendo esta mañana. En función de eso, yo contarles que Coca-Cola tiene varios desafíos, metas globales a nivel de diseño y a nivel de recolección. En diseño, nosotros tenemos una meta de utilizar entre un 35 y un 40% de material reciclado en nuestros empaques primarios. Estas botellas PET de plástico, de vidrio y aluminio al 2035. Y para eso tenemos que, les voy a contar algunas iniciativas, cómo acelerar justamente ese proceso en la innovación desde el diseño de nuestros empaques. Y por otra parte, incluir entre un 30 y un 35% de plástico reciclado en nuestros envases, con la misma momentum, ¿no es cierto?, al 2035. Que dudo que yo esté para contarles eso, pero alguien vendrá y les podrá contar esa meta. Y en cuanto a la recolección, también tenemos, ¿no es cierto?, la meta de poder garantizar la recolección entre un 70 y un 75% del equivalente a todas las botellas y latas que ponemos en el mercado al 2035. Y lo más importante para nosotros, que tiene que ver con lo que voy a hablar a continuación, es cómo generamos alianzas, porque este camino es muy complejo hacerlo solos. De hecho, yo les cuento que estoy aquí por mi amigo Mark, que hemos trabajado históricamente en alianzas con Plastic Ocean, también hemos trabajado con Isidro desde el sistema de gestión y de alguna manera el gran desafío que implica la ley REP para nuestro país implica la colaboración con un sentido de propósito muy relevante. Como les conté, teníamos estas metas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no es cierto? ¿Sí? ¿Algo? ¿Ya retuvieron un poquito? Bueno, vamos entonces a lo que es el diseño. En nuestras botellas tenemos, me voy a referir hoy a dos tipos de envases de plástico. Uno son nuestros envases retornables. Los envases retornables son probablemente hoy día de los envases más circulares que existe hoy día en el mercado porque tienen un sistema logística reversa, es decir, tú sale, ¿no es cierto?, nuestra planta, nuestra rica Coca-Cola en un envase retornable y llega, por ejemplo, al almacén. El consumidor, ¿no es cierto?, además compra más barato porque no paga por el envase, pues envase tú lo devuelves, vas, ¿no es cierto?, al almacén, dejas tu envase y te vuelves a tu casa con tu rica Coca-Cola, luego el camión, en este caso Coca-Cola Andina, si estamos en Santiago, que es nuestro socio embotelladores, retiran esa botella viaja, vuelve a la planta y con todo un proceso de lavado, luego se vuelve a embotellar y vuelve al mercado. Ese proceso, dependiendo si es una botella de vidrio o de plástico, da entre 12 a 35 vueltas antes de ser retirada en el mercado. Y cuando eso ocurre, o porque se rompió, se quebró, o porque está fea estéticamente, porque de repente se ponen el plástico con mucho uso un poquito como lechoso, esa botella se reconvierte o en jabas o en una nueva botella. Por lo tanto, el proceso es tremendamente circular. Y acá tenemos una novedad maravillosa, una novedad de hace más o menos, un poquito menos de un año. El sistema Coca-Cola desarrolló su primera planta de botella por botella. ¿Qué significa eso? Es una planta que se llama Reciclar, está en la comuna de Lampa, y lo que hace esta planta es que recoge, ¿no es cierto?, convierte de una botella de bebida
a una nueva botella, convirtiendo con todo un proceso de conversión de resina reciclada. Después, si tenemos tiempo para el panel, les voy a mostrar cómo el proceso, cómo llegar a esta lentejita que tiene que ir ahí con la resina reciclada. Pero eso hace que haya todo un trabajo de circularidad del plástico, y eso me interesa que ustedes se queden en la cabeza. Por un lado tenemos, ¿no es cierto?, los envases retornables, que como ya les expliqué, con esta lógica de logística inversa, ¿no es cierto?, que la botella yo la necesito, por tanto la voy a buscar y va a dar muchas vueltas antes de ser tirada del mercado. Y por otra parte, si logramos reciclar, y aquí entra, ¿no es cierto?, la importancia de la ley REP, si logramos que este modelo, que ustedes como ciudadanos consumidores dejen una botella, ¿no es cierto?, de bebida en un punto limpio o reciclaje en sus casas, dependiendo de qué sistema tengan a su alcance, nos permiten dar una oportunidad para que esa botella se transforme en una nueva botella y eliminamos evidentemente un plástico circulante en el planeta y en el país. Y no me voy a detener mucho en esta segunda parte que les traje, pero también hemos hecho mucha innovación en empaques para hacerlos más reciclables, ¿sí?, con menos contenidos de plástico, pasando, por ejemplo, la botella icónica Sprite, que era verde, a blanca, transparente, para hacer más fácil su reciclabilidad. Y en esa línea tenemos muchas innovaciones. Y aquí, como yo les contaba, esta es la chochera que tenemos, la planta, y esta planta reciclar, que como les contaba, permite, ¿no es cierto?, la transformación de botellas por nuevas botellas, también tiene que ver con una segunda regulación de plástico, que es la ley de plásticos de un solo uso, que es complementaria a la ley REP que estamos viendo esta mañana. No me voy a profundizar, pero solo decirles que esta nueva norma, que, ¿no es cierto?, complementa y lo que hace es empujar la economía circular, obliga a la industria de bebidas a tener un porcentaje de resina reciclada en sus envases, ¿sí? Y acá, como yo soy Coca-Cola, tengo que mostrarles un video, ¿no es cierto? Esta es la planta y cómo funciona. Llegó el momento de destapar tu bebida favorita, refrescar el mundo y sumarte a reciclar. De destapar y hacer la diferencia, porque cuando somos muchos podemos hacer grandes cambios. De destapar y visibilizar a quienes día a día recolectan, recuperan y reciclan en todo el país. De destapar juntos la bienvenida a Reciclar, el lugar donde llegan tus botellas una vez que reciclas, para ser convertidas en hojuelas y después transformarlas en pellet de resina reciclada, con lo que se crea una preforma o prebotella. Y así obtenemos una botella de material reciclado, continuando este inagotable ciclo gracias a la magia de la colaboración, la tecnología y la innovación. Y ahora, ¿quién destapa el sabor de reciclar? Tú, 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 tú. Contigo, Chile sigue creciendo y avanzando hacia un desarrollo más sustentable. Porque cuando estamos unidos, destapamos lo mejor de reciclar. Con Coca-Cola Chile, Coca-Cola Andina, Coca-Cola Embonor y Reciclar, destapemos juntos un mejor planeta. Bueno, y a partir de ahí en el video, y también lo dije al comienzo, esta tarea solo uno llega, pero más corto y lento. Juntos llegamos mucho más lejos y más rápido. Y tiene que ver con la lógica que nosotros en Coca-Cola hemos llamado una plataforma de aliados, que lo que nos permite es congregar en una sola plataforma distintos actores, fundaciones, empresas B, startups, en un solo propósito común respecto al reciclaje, al cuidado del agua, al empoderamiento, con distintas vías de colaboración. Y en esa línea yo les voy a hablar de lo que estamos haciendo desde esta plataforma de aliados en lo que trabajamos como en el reciclaje, que es tremendamente relevante para que todo este ciclo que acabamos de ver, por ejemplo, en nuestra planta, o lo que nos mostró Isidro, realmente cumpla con su objetivo y logramos que el espíritu
de la norma REP efectivamente se cumpla y funcione. En nuestros aliados por el reciclaje trabajamos con un proyecto hace ya varios años y que lo hacemos de la mano con varios aliados, entre ellos el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación Ciudad Posible, que se llama Conecta, Recicla y Colabora. Y lo que permite es trabajar con recicladores de base, con gestores y con valorizadores, entregándoles herramientas y capacitación para que efectivamente toda esta cadena de reciclaje se fortalezca, porque si ese pedazo de la cadena no funciona, la verdad que la primera cadena que tiene que funcionar son ustedes, que tengamos el hábito de reciclar, ¿no es cierto? Y luego viene esta segunda instancia o patita de esta cadena que tiene que ver con cómo fortalecemos el reciclaje para luego ya entrar a los procesos de innovación o industrializados para poder darle una nueva vida, ¿no es cierto?, en este caso al plástico. También trabajamos muy de la mano con también otra iniciativa con la Asociación Nacional de Recicladores de Base, la ANART. Es la asociación más grande que existe hoy día en materia de recicladores de base en nuestro país, y ahí también trabajamos con 12 cooperativas a lo largo de todo Chile, entregando capacitación, formalización. Es tremendamente importante que los recicladores de base se formalicen, se cooperativicen para que efectivamente cuenten con todas las condiciones adecuadas para poder trabajar y crecer. Y por supuesto, lo más importante, entrega de infraestructura, máquinas compactadoras, triciclos, camiones, porque efectivamente es un sector que requiere mucho apoyo para poder dar escala a el reciclaje en nuestro país. Y también tenemos alianzas de otras materias que tienen que ver con la educación en el reciclaje. Coca-Cola auspiciamos, colaboramos con el Team Chile y el Team para Chile. Hicimos una alianza el año pasado con ellos en el Centro Marlene Lawrence, que es el centro de entrenamiento olímpico, y tenemos puntos de reciclaje y ha sido muy bonito, y les cuento esto porque de repente salen alianzas en materia de educación ambiental y de reciclaje en algunas instancias donde uno no habría pensado que uno podría hacer colaboración. Y hay un grupo de deportistas, hicimos campañas de recicla como un deportista, y ahí tenemos nuestra Fran Croeto, que además gran medallista, ¿no es cierto?, nuestra, la primera mujer medallista en nuestro país, mujer, y nos ayudó con una tremenda campaña y la vamos a mantener este año para... Dentro de los centros olímpicos está este punto de reciclaje, y lo bonito es que todo el PET o todas las botellas que se recolectan en el Centro Marlene Lawrence, por ejemplo, llegan a nuestra planta a reciclar. A eso me refiero con la circularidad, que tener estas alianzas con los distintos o puntos limpios o gestores recicladores, que asegurar que esas botellas lleguen a nuestra planta y que nos permitan, por supuesto, hacer esta conversión de botella. Eso sería mi presentación. Entonces, Martín Beas, y tengo una pregunta para Coca-Cola. No sé si lo mencionó, pero usted dijo que el tema de pasar la botella de verde Sprite a blanco como que fomentaba el reciclaje, pero no sé a qué se debe. O sea, ¿por qué fomenta más el reciclaje? sí, te lo cambiar la contesto botella? al tiro. Agustín, muy buena pregunta, porque nos dimos cuenta... Martín. ¿Agustín era? ¿Lo dije bien? Martín, no. Perdón. Entonces, Martín, Agustín, tu primo hermano, dile que le mando saludos. Justamente en este trabajo colaborativo con los recicladores de base, empezamos a darnos cuenta que nos comentaban que el plástico verde les costaba mucho más reciclarlo. Por lo tanto, esa botella en el mercado del reciclaje tenía un menor valor para ellos. Por lo tanto, eso fue el principal input para nosotros para decir, ok, vamos a transformar y vamos a llevar la Sprite, que era muy icónica, igual que en su momento la Fanta, que tenían un color, a llevarlo la misma transparencia, nuestro rico sabor, pero a un envase que tuviera una mayor reciclabilidad. Y ese fue el motor. Por eso que es tan importante y qué bueno que trajiste este ejemplo, porque tiene que ver también, nosotros vamos aprendiendo también
al igual que todos nosotros como compañía, y en este proceso vamos aprendiendo efectivamente de aquellas cosas que también tenemos que mejorar o que tenemos que darle una mayor cobertura. Yo les voy a poner otro ejemplo que va en esa misma línea. Yo les hablé de los envases retornables, que ahí con Marc tenemos una historia que trabajamos mucho para que esta otra norma, ¿se acuerdan que les dije que habían 2 leyes de plástico? La ley de plásticos de un solo uso es la primera norma en el mundo que obliga a quienes ofrecen en el mercado la comercialización de bebidas en formato retornable a que tienen que disponer de botellas retornables y asimismo recibir del consumidor una botella retornable. Y eso es maravilloso porque, como yo les planteaba, los envases retornables son tremendamente circulares, por todo lo que les expliqué. Y nos dimos cuenta que cómo lográbamos tener un solo tipo de envase retornable para poder hacer más accesible el portafolio retornable en nuestro país. Antes también teníamos un tipo de botella para la Fanta, otro tipo de botella para la Coca-Cola, que eran de alguna manera históricamente iconográficos que representaban cada marca. Hicimos, y fue una innovación, que eso es un gran mérito, una innovación en Chile, que hoy día se exportó a todos los territorios de Coca-Cola. Coca-Cola está en 200 países, la botella única, que es una sola, un tipo de botella, y que lo que cambia evidentemente es su contenido y la etiqueta, y hace más accesible. Entonces, son 2 ejemplos para mostrarte cómo vamos aprendiendo del mercado y poder ir cambiando en el diseño para hacerlos efectivamente más reciclables. ¿Te contesté, Martín? Sí, perfecto. Hola, buenos días ya. Mi nombre es Benjamín Seguel y la verdad mi pregunta es para los 3 panelistas. Porque es una pregunta que tiene que ver más que nada con la ley REP, así que mi pregunta es, ¿cómo ha contribuido la ley REP a acelerar los cambios hacia una economía circular en Chile? Y también me gustaría saber si era necesario la necesidad de una ley para que las empresas comiencen a hacer un cambio en con la finalidad de ayudar a nuestro planeta. Venga, yo creo que lo dije un poco en la presentación, pero para una compañía como Coca-Cola es bueno que existan estas normas. ¿Y por qué? Porque, ¿se acuerdan en la primera diapositiva? Yo les mostré las metas que tiene Coca-Cola en Chile y en el mundo, y son metas que van más allá de muchas de las metas que tenemos hoy en las regulaciones. Entonces, lo que permite es fijar en el mercado un estándar que lo que hace es acelerar, en este caso, que estamos hablando del tema del reciclaje respecto a la ley REP. Cuando no existe este tipo de regulaciones es mucho más lento, porque hay ciertas compañías, ¿no es cierto?, que estamos, no digo que seamos mejores o peores, pero estamos más avanzados, producto de la espalda, los años y por las metas propias que tiene Coca-Cola en el mundo, pero evidentemente, sobre todo en la localidad, es más difícil. Entonces creo que las regulaciones son necesarias en la medida que, por supuesto, estén bien diseñadas y que permitan efectivamente activar toda esta cadena de actores que estamos hablando del reciclaje. Para complementar desde mi punto de vista, hablamos, la ley REP al final es un catalizador de un sistema, en este caso la economía circular, porque realmente la ley REP está generando economía para que el mercado sea circular. Entonces, sin esa obligación, como dijiste tú, va mucho más lento la cosa y también no va a haber sistema. Y para realmente tener un impacto, por ejemplo, acá en Chile la meta de reciclaje o el actual reciclaje es menos de 8%. Entonces, claramente, si queremos avanzar en el tema del reciclaje, necesitamos ese tipo de obligaciones, pero que crea un sistema igual para todos, para que no algunas empresas están haciendo todo y otros no están haciendo nada. ¿Ya? Muchas gracias. A ver. Mi nombre es Víctor Troncoso y tengo una pregunta para Coca-Cola. Mi pregunta es simple. En el sistema de reciclaje... Hola, acá. Víctor. En el sistema de reciclaje que tiene Coca-Cola, ¿existe una tecnología que garantice el 100% de reciclar todas las botellas que llegan? ¿O puede darse el caso de que haya una botella en muy mal estado o contaminada que se tenga que desechar? Sí, a ver, lo que nosotros hacemos desde Coca-Cola es permitir
o lograr que desde el diseño ese envase sea diseñado y que tenga reciclabilidad. Hoy día del total nosotros tenemos 80 productos distintos que comercializamos en Chile. Tenemos 98% de reciclabilidad. Todavía hay un par de etiquetas que tienen todavía una materialidad que no las hace 100% reciclar. El 98% restante hoy día sí, y la idea es que esto lleguemos al 100%. En el reciclaje, Coca-Cola no recicla. Lo que hacemos en colaboraciones a fortalecer la cadena de reciclaje, por eso les contaba estos programas con gestores, con recicladores de base, porque nosotros lo que hacemos, ponemos esta botella en el mercado y luego en el mercado esa cadena de reciclaje es la que tiene que activar. Entonces, a nuestra planta, por ejemplo, a la planta reciclar, llegan las botellas ya recolectadas, ya sea del gestor, del municipio, del reciclador de base, y esas botellas son procesadas en este videíto que vimos cómo pasa con todo ese proceso. Ahora, a tu pregunta, de nuevo, no lo hace Coca-Cola, pero efectivamente hay botellas, por ejemplo, una botella de bebida que se usó para aceite, esa botella no sirve. Hay ciertos elementos que no sé cómo se llama Isidro, pero como en la cruza, no sé cómo llamarle, pero en la intervención de esa botella, que si bien fue diseñada para 100% su reciclabilidad, en la tapa, la botella, la etiqueta, pueden haber procesos en el camino, en el uso, que hace que esa botella no cumpla las condiciones, por ejemplo, para ser utilizada en mi planta. ¿Sí? ¿Te contesté? ¿Qué pasa? ¿Mi nombre? Guido Carvajal. Es con respecto a la... Sí. Sí, Coca-Cola. Es con respecto a la planta que mencionabas. Pueden recibir otras botellas, entiendo que, no sé, de Pepsi, no sé, otras marcas que no sea de la línea Coca-Cola. Y otra pregunta relacionada también. Como ahora también va a haber un cada vez más creciente entrada de material que no es virgen, ¿qué medidas o qué cambios operacionales tienen que tener para mantener la inocuidad del producto? La calidad de la botella, la calidad del producto que ustedes entregan. Respecto a la primera pregunta, la planta reciclar, que la planta reciclar es operada por dos de nuestros socios embotelladoras, Coca-Cola Andina y Coca-Cola Embonor. Yo no dije algo re importante porque nosotros hablamos como en chino mandarín en Coca-Cola, pero les voy a explicar. Coca-Cola Chile está compuesto por 3 grandes compañías. Una es Coca-Cola Company, que es la que esta señora que está aquí representa, y que somos dueños de las marcas y el concentrado de en este caso, más de 80 productos que comercializamos, y en cada país hay socios embotelladores quienes, ¿no es cierto?, embotellan, comercializan y fabrican. Entonces, en este caso, la planta reciclar, quienes operan esa planta es Coca-Cola Andina y Coca-Cola Embonor, los embotelladores de Coca-Cola en Chile. ¿Ya? Ahora, la planta recibe cualquier botella PET que esté en buenas condiciones para poder ser chipeada. Miren, esto no está en el libreto, pero yo les quiero mostrar algo. Miren. No sé si los de atrás van a ver, pero después pueden acercarse. Pero mira. Modelo, por favor. Gracias, Isidro, contaba con tu ayuda. Mira, aquí que esto fue cuando inauguramos la planta, esta botella que ya tiene el 15% resina reciclada, este es el proceso de fabricación. Entonces, llega después, obviamente, del proceso que vieron ahí industrial. Primero se hace un flake del PET y es como una hojuela, es como justamente los cereales. Eso, gracias, me encanta que te ves tan bien ¿sí, no es cierto? Excelente. Un aplauso para Isidro, se lo merece. Ya, Isidro, pasamos a la segunda fase, que es esta lentejita, que aquí está toda la inteligencia. Aquí, esta es en cada uno de... ¿Qué? Eso.
está la inteligencia, ¿no es cierto?, en este caso, el 15% de resina reciclada. Y luego se hace la preforma, que esto es como un tuyo ensayo, o la prebotella. Esta preforma, que fue inflada con esta lentejita, luego pasa el proceso llenado, se infla, esto y queda la botella. Este seguramente es este envase, este tamaño, ¿no?, de un solo uso, y llega a la botella que ustedes, rica de producto, que espero que consuman con agrado, la de Coca-Cola. Ya, esa es tu primera pregunta, espérate, que me embalé y me desconcentré. Y la segunda era ya me acordé. Respecto a la segunda norma que tiene que ver con esto, la norma, la ley PUSO, la ley de plásticos de un solo uso, se está en trámite con el Ministerio de Salud, todavía no está terminado el reglamento que va a normar el uso de, ¿no es cierto?, de esta resina reciclada con grado alimenticio. Sí, pero esto está bastante avanzado y la verdad que se está copiando con normas internacionales. Coca-Cola tiene este tipo de tecnología y plantas en varios países de la región y en el mundo, y normalmente es bastante estándar el proceso, pero tu pregunta, se está trabajando desde el Ministerio de Salud en la finalización de ese reglamento que va a otorgar, ¿no es cierto?, ese waiver para poder tener consumo alimenticio. Muchas gracias. Y para cerrar, porque ya pasamos tiempo, pero igual quiero terminar con una pregunta para cada uno de ustedes. Y tiene más que ver con los estudiantes acá presentes que están todo el segundo año, ¿cierto? Tercero, ya, muy bien. Que están estudiando la economía circular y quizás también tienen la pregunta, oye, pero estamos hablando todo de la economía circular, vamos a cambiar el país, vamos a cambiar la economía, pero ¿qué futuro hay para profesionales que justamente tienen la formación de economía circular? Entonces, es una pregunta para que cada uno responda como cómo ustedes vean el futuro de profesionales en economía circular. Yo les digo algo, están estudiando donde tienen que estudiar, la lleva. De verdad, la economía circular hoy día, y les hablo desde una corporación súper grande como Coca-Cola, con 82 años en Chile, 133 en el mundo, la economía circular y el concepto de sostenibilidad está en el negocio. Hoy día, James Quincy, que es el CEO de la compañía, tiene metas en su bono respecto a estos temas. Entonces, lo que les quiero decir es que para mí y para la compañía que yo represento, es una formación profesional y académica, no solo de vanguardia, de presente y de futuro, así que sigan en ese camino porque tiene muchas posibilidades y sobre todo, si lo mezclamos, voy a tirar un titular, nomás yo soy periodista, por eso hablo así, con la inteligencia artificial, ¿no? Son de alguna manera como estos dos mundos, que son los mundos hoy día que están de alguna manera traccionando un motor económico muy relevante, muy importante. Y estamos en un mundo hoy, sobre todo con Trump, en un momento donde este tema hay que cuidarlo y potenciarlo, porque está de alguna manera, no digo que la palabra en tela de juicio, pero se ha vuelto más complejo aquellas aseveraciones que hace unos años atrás eran lógicas, eran higiénicas, ¿sí? Y creo que profesionales como ustedes, estudiantes como ustedes, tienen una gran misión de cuidar y de perseverar que estos temas estén en la agenda país, en las políticas públicas y como motor central de la economía del país. Eso.